¿Cómo es posible que haya canciones que la primera vez que las escuchas las odias con toda tu alma y sin embargo al cabo de un par de meses te empiezan a gustar o al menos a no importar escucharlas? Todo esto se fundamenta en un fenómeno psicológico que es el de la mera exposición, así que si te interesa, empezamos. Este fenómeno fue investigado en 1968 por Robert Zaffon. Y lo que se descubrió en este estudio es que el ser humano, cuando es impactado por un estímulo, cuantas más veces es impactado, su respuesta es más positiva. Digamos que nos acostumbramos a que nos gusten las cosas cada vez más. Esto también está relacionado con lo que también se llama el principio de familiaridad. Desde un punto de vista psicológico y fisiológico, podemos llegar a decir que el ser humano necesita acostumbrarse a su entorno para no verlo como un riesgo. Es por ello que cuantas más veces somos impactados por estos fenómenos, digamos que nos gustan más, que nos sentimos más cómodos con ellos. Para llevar a cabo este estudio, lo que se hizo fue coger multitud de palabras en turco, la cual los estudiantes americanos no entendían, y se fueron posicionando en el periódico estudiantil para así poder analizar unos meses después cuál era la respuesta de los diferentes alumnos a las palabras. Lo que se descubrió es que las palabras que habían aparecido más en el periódico, es decir, las que habían impactado más a todos los estudiantes, tenían una respuesta mucho más positiva y se consideraban que significaban algo positivo, en comparación con aquellas palabras que habían aparecido menos en el periódico. Y esto obviamente se pudo hacer porque ningún estudiante americano sabía ni una palabra de turco. Este estudio a lo largo del siglo XX ha sido replicado ya no solo con las palabras turcas, sino también con figuras geométricas y también con un test de diferentes zumos. En este último caso, lo que se hizo fue coger a diferentes estudiantes también para que probaran diferentes clases de zumo. Algunos zumos se les dieron 5 veces, otros 10, otros 15 y otros 20. Ya la conclusión que se llegó es que el zumo que más gustó fue el que más veces fue probado durante todo el proceso, durante toda la investigación. Hay que decir que la importancia de estos impactos a los diferentes chavales no fue de una manera lineal, sino que fue logarítmica. ¿Qué quiero decir con logarítmica? Digamos que la importancia de un impacto a partir de cierto punto ya no es tan importante como lo era al principio. No es lo mismo impactar a un usuario entre la frecuencia 1 y 10, la cual conforma su opinión alrededor del zumo que estaba probando, que si prueba entre el 10 y la frecuencia 20. Y así llegamos a una frecuencia 20 más o menos, la cual por mucho que impactemos a un usuario, realmente no va a tener ninguna clase de interés extra por nuestro producto, por nuestro zumo, por nuestra canción o por cualquier cosa que ofrezcamos. Entonces, ¿por qué te cuento todo este rollo? Volvamos a la música. La creación musical y la creación artística se basan en buena medida en la simetría y en la repetición. Pensemos en cualquier canción que se nos ocurra. Existe un ritmo que se repite durante el tema, obviamente se puede acelerar o desacelerar, pero sí que tiene unos golpes marcados. También tenemos la repetición de sonidos en la letra, que al fin y al cabo es lo que conocemos como rimas. Tenemos la repetición de los estribillos dentro de la canción para que sean más pegadizos. Y también tenemos cierta distribución de acordes que sabemos que por definición funcionan. Entonces, si salimos de la creación musical y vamos a la distribución, el concepto de frecuencia y de repetición nos persigue durante todo nuestro día. Y es que imagínate, te metes en el coche y escuchas un tema, después te vas a Spotify y sigues escuchando ese tema porque de repente está en una de tus playlists favoritas. Después enciendes la televisión y quizás ese artista está en tu programa de televisión favorito. Y después encima te vas a tomar unas cañas con unos amigos y en el bar está esa canción que no soportas. Vivimos en la frecuencia de la frecuencia de la frecuencia. Somos impactados desde un punto de vista musical, pero es que también somos impactados desde un punto de vista de los medios de comunicación. Entonces, la próxima vez que entres a un bar con unos amigos y escuches el mismo tema por 28ª vez, no te sientas mal porque te empiece a gustar un poquito más de lo que te gustaría reconocer. Te prometo que no es tu culpa, es el efecto de la mera exposición, es el neuromarketing y es la publicidad. Lo que te quiero decir con todo esto es que si tú tienes un proyecto musical, guardes mucha parte de tu budget para que puedas gastar en publicidad y que mucha gente te escuche. Porque como dice el principio de la mera exposición, cuando más te escuchen, más les gustarás.
Obviamente hay temas que son más pegadizos que otros y que los escuchas y que te capta la atención y que se te queda más impregnado en ti. Y eso no quiere decir que tengamos que hacer canciones peores ni canciones más repetitivas o caer en el pop porque sí, pero es algo que simplemente creo que es importante que sepas y que es importante que evalúes en tu proyecto musical. Así que nada, si te ha parecido interesante, como siempre te digo, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.